Nunca imaginé que trabajar como médico en una prisión me pondría en una situación tan absurda y al mismo tiempo tan peligrosa. Siempre supe de los riesgos de atender a personas involucradas con facciones. Ya había escuchado historias de colegas sobre presiones, amenazas veladas y pedidos extraños, pero nunca pensé que eso me afectaría de una forma tan directa. Era un turno normal, agotador como siempre, cuando fui llamado para atender a un preso que ya tenía fama dentro de la cárcel. No estaba realmente enfermo, era más una consulta protocolar, pero me di cuenta desde el principio que tenía un objetivo claro. Me pidió, de forma educada, que hiciera un certificado diciendo que tenía una enfermedad grave que exigía tratamiento fuera de la prisión. En ese momento sentí el peso de la presión. No fue una simple petición, fue prácticamente una orden disfrazada, y yo sabía que allí dentro, negar algo así podía interpretarse como un desafío, pero, al mismo tiempo, tenía mi conciencia, mi carrera y mi vida fuera de allí. Le expliqué que no había motivo clínico para emitir ese documento. Traté de mantener la calma y la postura profesional. Él no discutió. No me amenazó directamente, solo me miró de una forma que me dejó helado, como si dijera, «Está bien, pero te vas a arrepentir». Salí de esa consulta con la sensación de que había hecho lo correcto, pero también con un nudo en el estómago que no me soltó el resto del día. Unos días después, mientras revisaba historiales en el sistema interno, casi dejo caer el café de la mano cuando vi mi nombre en un informe que nunca había escrito. Era exactamente lo que el preso había pedido. Un certificado diciendo que necesitaba tratamiento urgente fuera de la penitenciaría. La parte más absurda era la firma. Era la mía. No había forma de negarlo, parecía idéntica. Hasta los detalles del sello estaban perfectos. Me quedé paralizado mirando esa pantalla, intentando entender cómo eso había llegado allí sin que yo hubiera escrito una sola línea. En ese mismo momento busqué a la dirección para cuestionar el documento. Mostré el sistema. Dije que eso no era mío, que nunca había firmado nada parecido. El director solo me miró, se encogió de hombros y dijo que ya estaba protocolizado y que no había nada que hacer. La forma en que lo dijo, seca, como si fuera algo rutinario, me perturbó aún más. Fue como si todos ya supieran que ese tipo de cosas pasaba y a nadie le importara. Salí de la sala sintiéndome un idiota, como si fuera el único allí dentro que todavía creía que era posible mantener las cosas dentro de la ley. Esa noche no pude dormir. Me quedaba recordando el rostro del preso, esa calma extraña cuando le negué su pedido. Era como si él ya supiera que no necesitaba mi autorización, que alguien lo resolvería por él de cualquier forma. Me preguntaba quién dentro de la cárcel tenía el poder de fabricar un informe médico completo con mi firma y aún ponerlo en el sistema como si fuera legítimo. Y lo peor, ¿hasta dónde podía llegar eso? ¿Podría algún día ser acusado de haber liberado a alguien peligroso? ¿Podría en algún proceso judicial aparecer mi nombre sin que yo hubiera hecho nada? Los días siguientes fueron de pura tensión. Cada vez que alguien de seguridad me llamaba en el pasillo, mi corazón se aceleraba. Pensaba que allí me iban a confrontar, que tendría que explicar un documento que nunca hice. Incluso en casa empecé a actuar diferente, siempre con la sensación de estar siendo observado. Mi cuerpo reaccionaba sin que yo pudiera controlarlo. Sudaba frío, mis manos temblaban. Nunca imaginé que algo tan simple como una firma falsa pudiera ponerme en este estado de alerta constante. Pero era como si hubiera perdido completamente el control sobre mi propia vida profesional. Empecé a darme cuenta de que no era el único que sabía lo que estaba pasando. Algunos colegas médicos y enfermeros, cuando comentaba por encima el caso, desviaban la mirada y cambiaban de tema. Era como si hubiera un pacto de silencio dentro de la prisión,
como si todos ya hubieran pasado por algo parecido y hubieran aprendido a no meterse en problemas. Esa indiferencia me molestaba más que cualquier amenaza explícita, porque me dejaba con la sensación de que estaba solo, completamente expuesto. Un día, durante el almuerzo en la sala de empleados, escuché a dos enfermeros hablando de un recluso que había conseguido una transferencia milagrosa gracias a un informe médico. Hablaban en tono de broma, como si fuera solo otra anomalía del sistema, pero cuando notaron que yo estaba en la sala, se callaron de inmediato. La forma en que me miraron me confirmó lo que ya sospechaba. Todos sabían que mi nombre había sido usado en ese caso. La diferencia era que nadie tenía el valor de hablar de eso abiertamente. A partir de ahí, comencé a notar cosas extrañas. Una vez, al salir del consultorio, vi a dos presos apoyados en el pasillo, conversando en voz baja, pero se callaron en cuanto pasé. Uno de ellos sonrió de forma burlona y se golpeó el brazo como quien imita a alguien aplicando una inyección. Puede parecer paranoia mía, pero en ese momento sentí claramente que era un recado. Otro día, llegué a mi sala y encontré la silla girada hacia la puerta, diferente de cómo siempre la dejaba. Era un detalle pequeño, pero me hizo helar, porque solo alguien con acceso restringido podría haber estado allí. Intentaba actuar con normalidad, pero mi mente ya era un caos. Era como si en cualquier momento alguien apareciera a cobrar una deuda que no era mía. Empecé a tener dificultades incluso para atender a los pacientes. Mi atención no estaba completamente en el examen, sino en la sensación de que algo podía explotar en cualquier instante. Pensé en pedir una licencia o incluso cambiar de área, pero al mismo tiempo sentía que salir de repente podría llamar aún más la atención. Estaba acorralado. Si me quedaba, corría riesgos. Si salía, podría parecer que estaba denunciando algo. Las cosas empezaron a escapar de los muros de la prisión. Un día, saliendo del trabajo, noté una moto siguiéndome por varias cuadras. No era algo demasiado evidente, pero el faro estaba siempre en el retrovisor, manteniendo la misma distancia. Cuando doblé hacia el barrio donde vivo, aceleró y siguió de largo, pero eso fue suficiente para ponerme en pánico. Empecé a cambiar mis rutas de casa al trabajo, evitando repetir caminos. Mi esposa empezó a notar mi nerviosismo, pero no tenía el valor de contarle lo que estaba pasando, por miedo a involucrarla en esa pesadilla. Dentro de casa, la paranoia solo aumentaba. De noche, cualquier ruido en la calle me hacía levantarme y revisar puertas y ventanas. Una madrugada me desperté sudado, convencido de que alguien estaba forzando el portón, pero cuando salí a mirar, no había nada. Era como si hubiera perdido el derecho a relajarme. La peor parte era esa sensación constante de que algo malo estaba a punto de suceder, pero sin que nunca se concretara de verdad. Eso me corroía más que si hubiera habido una amenaza directa. Un tiempo después, lo que más temía sucedió. Recibí una notificación judicial pidiendo aclaraciones sobre un informe firmado en mi nombre. Era exactamente ese documento falsificado. Allí estaba mi firma, mi sello, mi número de registro profesional. El preso había conseguido la transferencia y ahora estaba siendo investigado por otro crimen cometido fuera de la cárcel. Mi nombre aparecía directamente ligado a su liberación. Leer eso fue como recibir un golpe en el estómago. Sentí que, de repente, todo iba a venirse abajo sobre mí. Intenté buscar ayuda, mostrar que yo no había hecho ese informe, pero la dificultad estaba en probar lo contrario. Para el papel, yo era el responsable. Mis colegas se alejaron aún más, la dirección no me dio ningún apoyo y parecía que todos se habían puesto de acuerdo en dejarme solo con el problema. Fue entonces cuando me di cuenta del tamaño de la red en la que estaba atrapado. No se trataba solo de un preso falsificando papeles, sino de algo organizado, con gente de dentro y de fuera de la prisión involucrada. Yo era simplemente el chivo expiatorio perfecto. Después de eso, mi salud mental se vino abajo por completo.
Empecé a tener crisis de ansiedad en medio de los turnos. Necesitaba encerrarme en el baño para tratar de controlar la respiración. Cualquier ruido más fuerte dentro de la prisión me hacía saltar de la silla. A veces me quedaba mirando la pantalla de la computadora, pero no podía leer ni una sola línea. Era como si mi cerebro hubiera colapsado. El miedo a ser responsabilizado oficialmente me consumía, y sentía que nadie estaba dispuesto a escucharme de verdad. Llegué a pensar en renunciar, pero el problema era que eso ya no parecía estar limitado a mi trabajo. Tenía la sensación de que, incluso saliendo de allí, mi nombre seguiría sucio, atado a un documento que nunca escribí. Era como estar condenado sin juicio. Los días pasaban lentísimos y empecé a contar las horas para irme. Pero cuando llegaba a casa, la tensión no disminuía. Ya no tenía un lugar seguro, vivía en un estado de alerta constante, como si fuera perseguido por una sombra que nunca mostraba el rostro. El punto máximo llegó una mañana en la que me llamaron de urgencia a la sala de dirección. Ya fui caminando con el corazón disparado, imaginando que finalmente me iban a acusar formalmente. Cuando entré, encontré a un policía militar que me miró de arriba a abajo y preguntó de forma seca sobre el informe. Traté de explicar, diciendo que nunca había hecho ese documento, pero él solo anotó algunas cosas y salió sin darme ninguna respuesta. Su indiferencia fue peor que si me hubiera acusado directamente, porque reforzaba la idea de que a nadie le importaba si yo decía la verdad. Esa noche, llegando a casa, tuve mi primera crisis de pánico real. Sentí mi cuerpo paralizarse. No podía respirar. Mis manos hormigueaban y juraba que iba a morir allí mismo en la sala. Mi esposa quería llevarme al hospital, pero le rogué que no, con miedo de dejar cualquier rastro que pudiera perjudicarme más. Pasé horas sentado en el suelo, intentando recuperar el control, mientras repetía para mí mismo que no podía dejar que eso me destruyera. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, incluso si todo se detuviera de repente, las marcas ya estaban grabadas en mí para siempre. Y, de repente, como comenzó, todo se detuvo. Nadie más me buscó para hablar del informe. Ninguna exigencia, ninguna mirada acusadora. El asunto simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Los presos volvieron a tratarme con la misma indiferencia de siempre. Mis colegas fingieron que nada había pasado y la dirección nunca más tocó el tema. Fue como si alguien hubiera decidido desde arriba que el juego había terminado y que yo ya no era útil. Pero la ausencia de explicaciones me dejó aún más perturbado, porque hasta hoy no sé por qué me involucraron, ni por qué desistieron de repente. Vivo con la sensación de que fui solo una pieza desechable de algo mucho mayor, y que en cualquier momento, si resulta conveniente, mi nombre puede volver a aparecer. Nunca conseguí dormir tranquilo de nuevo, porque en cualquier instante ese pasado puede golpear a mi puerta. Lo más extraño es esa sensación de silencio ensordecedor. Nadie más habló del tema, pero yo cargo solo con el recuerdo de cada detalle, cada miedo y cada señal de que algo estaba mal. Hasta hoy, cuando recuerdo eso me pregunto, ¿por qué me eligieron justamente a mí?